Muy buenas tardes. Estoy muy agradecida al Señor que me ha permitido aprender junto a ustedes ahora con este tema tan precioso y tan necesario. Y también tengo la oportunidad de compartirla con ustedes, queridas hermanas de la iglesia de Manga y algunas otras que nos pueden acompañar, vecinas. No las conozco a todas, pero sean todas muy bienvenidas. Estamos en el mes de mayo, otoño, primeros días, los días son más cortos, se recogen abundantes frutas, tiempo de la vendimia, día de la madre, y lo que más me llama la atención es el comienzo, que cuando empiezan los árboles a perder sus hojas, una por una. Y acá que conseguí una linda lámina, aunque todas hemos visto y nos dan trabajo recoger las hojas, pero acá está precioso. Tenemos todos los colores que empieza el árbol a tomar las hojas, diferentes colores, hasta que van cayendo y hacen una hermosa alfombra. Así que disfruten de esta lámina que me gusta muchísimo. Ahora, todo esto es un proceso. La vida sigue. Ahora, ¿qué significan para mí la caída de las hojas? Significa un cambio para que esta nueva vida, al caer las hojas, dan lugar al nacimiento de nuevas hojas. En el área espiritual podemos asemejar esto al arrepentimiento, apartarse de todo aquello que sabemos que a Dios no le agrada, abandonar toda clase de mal o apariencia de mal. Así como el árbol en otoño que vimos en esta foto, si queremos que nosotros mostremos como nuevas criaturas en Cristo, con esta nueva naturaleza que Él nos ha dado, que exprese nuestra inmensa gratitud que sentimos por Cristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rendir nuestra vida a nuestro Señor y Salvador. Y en estos días tan difíciles que nos toca vivir, necesitamos una esperanza viva para tener un propósito y sentido a la vida que estamos viviendo. Hay un solo camino para acercarse a Cristo, y este camino es el de la fe en el Señor Jesucristo. Si aún hay alguna aquí que no conoce a Cristo como Salvador, que no le ha confesado al Señor, hazlo ahora. Dios te llama para que, arrepentida, sintiendo dolor y pesar por haber ofendido a Dios, entonces Él te llama y quiere que te acerques a su luz admirable. Dios quiere que hoy sea ese día especial en que tú le entregues tu vida y tu corazón a Él. Este proceso es lo que llamamos conversión. A veces los creyentes estamos acostumbrados a decir cuando me convertí. Bueno, vamos a explicar un poquito. La conversión es esto que yo dije, es volvernos hacia Dios y abandonar el pecado. Pero luego de la conversión, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La simple profesión de fe, aceptar a Cristo, reconocer que somos pecadoras, no es suficiente. Esto es el comienzo. El objetivo que Dios espera de nosotras es mayor aún. ¿Cuál es la meta? Agradar a Dios en todo detalle de nuestra vida. Él comienza a trabajar en nosotros para lograr aquello que Él se propuso hacer, para hacernos iguales a Él, santas e irreprochables, que nadie tenga nada que decir de nosotras.
Dios nunca deja de trabajar. Él, cuando comenzó a hacer algo en nuestras vidas, Él ya tiene en mente qué es lo que se propuso para nosotras y para usarnos a nosotras, que lo que Él haga a través de nosotras. Este proceso se describe como despojarse de ciertas conductas y vestirnos de otras, al igual que mencionamos a los árboles en el principio. El apóstol Pablo en Colosenses 3:8 nos dice: ahora es el momento de eliminar enojo, ira, comportamiento malicioso, calumnia, el lenguaje sucio y vestirnos de amor. Constantemente somos exhortadas respecto a cómo andamos en la vida. Hay muchos ojos que nos están observando continuamente, permanentemente. Y Cristo aún Él espera que nuestro comportamiento... No anda bien. Gracias. Dios espera que nuestro comportamiento, acciones, palabras, miradas, gestos, siempre sean acorde a lo que Dios espera de nosotras. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:1 dijo: les rogamos que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. ¿De quiénes aprendieron? Aprendieron de los apóstoles, por sus vidas, por sus mensajes, cómo le explicaban la palabra de Dios. Para estar en posición, ahora, ¿qué es de aprender como hicieron estos miembros de la iglesia de Tesalónica? Vamos a ver qué significa aprender, adquirir conocimientos. ¿Y cómo se adquieren? Por medio de la palabra, por medio de unos hermanos, un folleto, por la radio. Para estar en posición de recibir las instrucciones que nos da la palabra de Dios, es necesario mantener un corazón abierto y receptivo para todo lo que leemos en la palabra de Dios. No elegir solamente lo que nos conviene, lo que nos sirve, lo que nos agrada, sino qué es lo que agrada al Señor. ¿Y qué implica esto? Implica cambios. Un cambio de corazón también cambia nuestra conducta. Pero es indispensable estar dispuestas a cambiar. ¿Cómo podemos cambiar? Romanos capítulo 12 nos da la fórmula para conseguirlo. Dice: transformadas por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O en otras palabras, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Tal vez estés luchando con determinados problemas, pensando: si solamente pudiera superar esto, todo volvería a estar bien. Siento desilusionarte. Siempre surgirá otro problema. Los problemas nunca terminan. Cuando solucionamos uno, qué alegría. Ya nos aparece otro en la vuelta de la esquina. Estás luchando con estos problemas y va a ser así, es parte de la vida y lo hemos comprobado una y muchas veces. Los cambios no vienen por medio de nuestros esfuerzos humanos. Sin el Señor solo nos vamos a frustrar, vamos a sentirnos culpables y hasta nos podríamos rechazar. Solo en la cruz de Cristo la misericordia de Dios se manifiesta para poder alcanzar esa transformación. En
Cuando vemos una cruz, el Señor con los brazos extendidos, es como si nos está diciendo, yo te amo, quiero cambiarte, quiero ayudarte, lo quiero hacer. Todo esto lo hice por ti, ese sacrificio en la cruz. Los cambios vienen como resultado de renovar la mente, como decía el texto, por medio de la lectura de la palabra de Dios. Cuando estamos de acuerdo con Dios, cuando leemos la Biblia y reconocemos que lo que dice en ella es verdad, el cambio comienza automáticamente. Empezamos a pensar de otra manera, luego a hablar de otra manera y finalmente actuamos en forma diferente. Me viene a la mente el coro: todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado, Señor. Ten paciencia, porque aunque este proceso es continuo, se desarrolla en fases. En los primeros pasos, piensas que algo te puede pasar si no caminas perfectamente derechito. Te ilustro con un niño que recién empieza a caminar. Cuando se cae, lo levantas, lo consuelas, si lo necesita lo curas, lo animas a continuar y sigues ayudándolo. ¿Piensas que Dios hace menos por nosotros, sus hijas? El Señor no se enoja porque nunca llegues a ser perfecta. Él se alegra que perseveres. Perseverar, intentando mantenerte en el camino, agradándole en todo. Es tarea de Dios conseguirlo. Si pudieras hacerlo por ti misma, no necesitarías la ayuda de Dios. Pero por eso vamos en forma breve a explicar esto de referente a la conducta que Dios desea de cada una de nosotras. Lo que tenemos que hacer es, en vez de esforzarnos tanto, empezamos a apoyarnos más en Él, cada vez más en Él. Ahora, estos cambios no son automáticos ni mágicos. Se necesita paciencia y tiempo para lograrlos. Es un proceso. Y estos 3 puntos que voy a tratar, uno de los tantos, somos llamadas a ser santos, santas, cuidar nuestro aspecto personal, prestando atención a nuestro modo de hablar. Llamado a la santidad. Tesalonicenses se escribe por medio del apóstol, nos describe la vida que agrada a Dios. ¿Para qué? Para vivirla cada día. Debe ser la experiencia de todas. Te incluye a ti y me incluye a mí. El versículo 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santas. Entonces, aléjense de todo pecado. Bueno, ahora alguna preguntará, ¿quiénes son santas? Algunas enseguida le viene en la mente una imagen sobre un pedestal para que vengan y la adoren. No, según la palabra, para ser santas son las que fueron separadas del mundo y unidas a Dios, o sea, puestas aparte para Dios. Sacamos acá y pertenecemos a Dios por medio de la salvación y el perdón de los pecados. Ahora nos preguntamos, ¿vivimos como santas? Esa pregunta llega hondo. Y surge otra, ¿cómo llegar a serlo? Yo quiero ser santa. El apóstol Pedro interviene aquí, los pasajes que hemos leído son del apóstol Pablo, pero Pedro también, él nos dice y nos exhorta, como aquel que os llamó es santo, sed vosotras también santas en toda vuestra manera de vivir.
y el versículo 16, sed santas porque yo soy santo. Y versículos 18 y 19, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlas de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, con la preciosa sangre de Cristo. Por lo tanto, Dios, si hizo todo esto por nosotras, Él espera algo de nosotras. A veces pensamos, yo, santa, imposible. ¿Cómo? Si el Señor Jesús es Dios, es perfecto, y yo soy imperfecta. No es posible de ninguna manera. Pero, hay un pero, sin embargo, ese debe ser nuestro ideal, porque la palabra de Dios nos lo dijo, sed santas. Vamos a procurar serlo, que así sea el deseo de todas. Un día 2 niños estaban patinando en una laguna congelada. Ellos se divertían y se reían jugando sin preocupación. De pronto uno de los hielos se rompió y uno de los niños cayó al agua. El otro niño, viendo que se ahogaba debajo del hielo, porque cuando se hace una grieta se abre, pero así como se abre enseguida el frío lo congela de nuevo. Por eso el niño tomó una piedra, el amiguito, y comenzó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró quebrar el hielo y salvar así la vida de su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? Es imposible que haya podido quebrar el hielo con esa piedra y esas manos tan pequeñas. En ese instante apareció un anciano y dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo?, le preguntaron. Él contestó, no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. En cuanto a ti, querida hermana, no escuches las voces de los que te dicen que tú no puedes ser una hija de Dios victoriosa. Romanos 8:37 da la respuesta. En todo somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Para poder cumplir con este compromiso que asumimos con Dios, es probable que cada día tengamos que tomar una decisión contraria a nuestro entorno cultural. ¿Para qué? Para concentrarnos en ser como Jesús. ¿Por qué? Porque entra en conflicto con los valores que imperan en nuestra sociedad, que son contrarios. En realidad, no hay nada perfecto a este lado del cielo. Y sin embargo, esa es la norma a la que somos llamadas. Incluso Jesús en el Evangelio San Mateo 5:48 recalca esto mismo: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Se refiere a maduras y completas. Humanamente hablando, nunca podremos alcanzar esto, pero el tema de este texto y todo el pasaje, si se leyera, es el amor dado incondicionalmente, en que en todas nuestras relaciones debe primar el amor. Tienes que amar a todos incondicionalmente, porque esa es la manera que Dios te ama a ti y que Dios me amó a mí. Por eso nosotras nos debemos guiar por principios cristianos que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Nosotras, como miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo, tenemos que crecer viviendo un progresivo y continuo cambio de conducta, usando ¿qué? La palabra de Dios que nos ilumina, su amor y la obra del Espíritu Santo.
de modo que experimentamos cuál sea la voluntad de Dios, vista en la palabra como perfecta, no porque la comprendamos toda ahora, sino porque nos entregamos a ella confiados, quitando todos aquellos hábitos que desarrollamos a diario y que no agradan a Dios. Hablando de hábitos, de costumbres, vamos a hablar el segundo punto, cómo agradar a Dios a través de nuestra vestimenta. ¿Cómo nos vestimos? ¿Te gusta andar a la moda? Según el diccionario, moda, uso, modo o costumbre que está en boga durante cierto tiempo. Nos damos cuenta que la moda es pasajera. Basta con mirar las vidrieras. Hoy vas, te compras un hermoso vestido y vas mañana y ese vestido ya no se usa, ese corte, esos volados, ese largo. Ahora hay otro modelo. ¿Saben qué? Tengan mucho cuidado con la moda. Muchas veces los diseñadores modistas son personas, en la mayoría, no todas, son personas sin escrúpulos, desvergonzados. Provocar sexo es el móvil en todas sus creaciones. El diccionario de la lengua española define ropa o vestido como cubierta que se pone en el cuerpo por honestidad y decencia. La ropa que hace que luzcamos mejor no es mala ni dañina en sí. Cuidar la apariencia, mantenernos pulcras, limpias, bien presentadas, muestra un comportamiento positivo. ¿Cómo me visto? ¿O cómo te vistes? Como hijas de Dios debemos proyectarnos dando una imagen de Cristo, aún en la manera de vestirnos. Y aquí aparece Pablo aconsejándonos en Timoteo: quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta, digna de respeto, llevar ropa decente y apropiada, reflejo interior de una mujer piadosa. Y luego vuelve el apóstol Pablo a decirle a Tito que enseña a las mujeres mayores, ojo, me incluyo, para que vivan de una manera que honre a Dios. ¿Con qué propósito? Para enseñar a las más jóvenes. Qué responsabilidad para cada una de nosotras las mayores. Que Dios nos ayude en esto, ¿no? Ahora veremos otro aspecto referente a la conducta, la conversación. Dice mucho de nuestros valores lo que hablamos. La conversación ordinaria con palabras deshonestas no debe tener lugar en nuestro vocabulario diario, y más como cristianas. El apóstol Pablo en Efesios nos dice: así que dejen de decir mentiras, digan siempre la verdad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Guardemos los labios de calumnias, mentiras, chismes. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos va a ayudar en esto. Nos va a capacitar para que esto se cumpla en nosotros. Cristo toma el control de nuestras vidas y cuando le damos esa oportunidad sentimos una quietud y una paz maravillosa, haciendo su voluntad. Si no seguimos las reglas de la palabra de Dios, vamos a fracasar. O sea que ser santas es una evidencia de vida. Es la forma y la acción en que la vida se manifiesta. Para las que hemos visitado
o las que pueden visitar el jardín botánico, habrán visto que en cada planta, en cada árbol, hay un pequeño letrero que nos dice qué especie es, y las hojas, vemos las hojas, nos revela su vida. Pero más que hojas y letrero está la fruta por la cual el árbol existe. Nosotras fuimos elegidas y puestas por Dios para llevar fruto. Esto lo dice San Juan 4:36. ¿Y cuál es el fruto que Dios espera y busca en nuestras vidas? Es una vida de santidad y servicio para Él y para los que nos rodean. ¿Cómo lo podemos lograr? A cada una de nosotras se nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vamos al Antiguo Testamento. En la ley de Moisés se ofrecían sacrificios de animales. ¿Qué pasaba con el animal? Moría. Ahora, entre las creyentes, las hijas de Dios, esos sacrificios son los mismos creyentes que con sus vidas se ofrecen a Dios, no para morir. Esto significa que vivamos, mas no para nosotras mismas. Es con este cuerpo que nos relacionamos con las demás. Hablamos, miramos, oímos, escribimos, asistimos, viajamos. Por este medio nos damos a conocer. Sin esta entrega del cuerpo, ¿cómo estaríamos en cuanto a las demás personas desde el punto de vista de Dios? Aquí es cuando interviene la entrega, mi voluntad, tu voluntad, el darle, el darnos, es el cumplimiento de la voluntad de Dios en cada una de nosotras. En el siglo IV, una piadosa mujer oraba con perseverancia por su hijo libertino. Él se obstinaba en sus malos caminos. Ella iba al obispo llorando y le decía: ore por mí, por favor, mire qué descarriado vive mi hijo. Poco a poco, este joven sintió el aguijón de la conciencia y comenzó a orar: Señor, quiero ser puro, pero todavía no. Transcurrido cierto tiempo, tuvo un encuentro con Dios leyendo en Romanos 14:12, y que decía: cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Decidió: voy a vestirme como un hijo de luz, comenzar una nueva vida en Cristo. Lo hizo con una oración de confesión y comenzó una nueva vida en Cristo. Llegó a ser el hombre más ilustre que en la historia se le conoce como San Agustín. Un día siente a sus espaldas una mujer que le grita: Agustín, Agustín, soy yo. Él la reconoció y le respondió: sí, yo sé quién eres tú, pero sucede que yo ya no soy yo. Pablo también decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No miremos la conducta de aquellas que no aman al Señor, porque es algo pasajero y fugaz. Jesús dijo, Mateo 12:35, en la versión NTV: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta a toda palabra inútil que hayan dicho. Por eso Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su vida. Y hablando también de nuestras palabras, el sabio dijo en Proverbios 16:24: las palabras amables son como la miel
dulces al alma y saludables al cuerpo. Un estudio reciente demostró que las palabras alentadoras de parte de los doctores y profesionales de la salud pueden ayudar a los pacientes a recuperarse más rápido. Y Salomón sabía cuán importantes son estas palabras, por eso escribió este texto. Que Dios nos ayude a brindar sanidad y esperanza con dichos suaves a aquellos que nos rodean. Y ese hablar bondadoso y edificante agrada a nuestro Señor. Vieron que todo lo que venimos hablando se centra en una palabra: santidad. Somos santas en Cristo. Qué distintivo impresionante. Nos conmueve aún pronunciarlo, y más aún si consideramos las deficiencias de los santos. Nos conocemos a nosotras mismas y sabemos de cuántas cosas carecemos, pero somos santas, no por virtud nuestra, sino porque Cristo nos lavó con su sangre, perdonando todos nuestros pecados, y Él vive en nosotras. Y lo bueno que podemos hacer, decir, cualquier cosa que salga de nosotros, es por la gracia de nuestro Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Haz lo que hizo Noé. Noé fue un gran hombre de Dios, patriarca de la antigüedad. Primero él confió en Dios totalmente. Dios le pidió algo imposible, pero la Biblia que nos dice, entonces Noé encontró favor delante del Señor. Hacer un barco cuando no habían visto lluvias que caigan, no habían visto mar, laguna, ríos, nada. Estaba el mar más cerca, kilómetros y kilómetros. Imposible de llevar eso. Pero él confió totalmente. Él obedeció, segundo punto, incondicionalmente. Entonces no hizo todo exactamente como se lo había ordenado. Repito, todo lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Aunque nos parezca difícil, pero tratamos de imitarlo en obedecer lo que Dios nos manda. Pero después del diluvio, ¿qué pasó? Cesaron las lluvias, se abrieron las puertas, Dios lo llama y le da instrucciones. Es hora de continuar tu vida, haz las cosas por las cuales fuiste creado, cultiva la tierra, ten hijos, cuida de la familia. Tal vez pienses que Dios solo se complace cuando realizas actividades espirituales, como leer la Biblia, ir a la iglesia, orar, compartir tu fe. No, aunque esto es importantísimo, que Dios ocupe el primer lugar, pero Dios disfruta cada detalle de nuestra vida. Leemos el versículo 23, Salmo 37, nos dice abiertamente: Dios aprueba la conducta de los justos, cualquier actividad humana, excepto pecar. Cualquier actividad humana, excepto pecar, se puede realizar para agradar a Dios. Reflexionemos un momento, digamos como el salmista: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino eterno. Salmo 139. La mayoría lo sabemos, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero prestamos atención en la segunda parte: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Cuando nos señalan, y más que si nos alaban, sí, pero si nos muestran los errores, las faltas, pero eso es lo que pide el salmista.
tengo una lista de algunas cosas que a veces necesitamos confesar. Pensamientos que no glorifican a Dios, pensamientos o palabras de crítica, miedo por dudar de Dios, insensibilidad a las necesidades de otros, impaciencia, descontenta con mi vida, falta de fe en el Señor, actitudes secretas que no agradan al Señor, secretas. ¿Qué vemos en la televisión u oímos cuando estamos solitas, en privado? Solo sabe el Señor y yo. Son cositas que debemos, actitudes que a veces nos atrapan, cosas mundanas que pueden filtrarse en nuestros corazones. Tenemos que pedirle a Dios cada día que nos muestre la verdad acerca de nosotras mismas. Él traerá a la mente lo que necesitamos conocer o ver, y cuando lo haga, confiésale lo que te reveló y apártate. Nos pueden señalar, reconocemos, pero lo seguimos haciendo. Pero debemos, cuando lo confesamos, apartarnos. Que la confesión sea una parte de nuestras oraciones diarias, de cada día. Quizá pase un día que no tengas nada que confesar, pero al menos te examinaste con Dios y delante y a ti misma. Eso es muy importante. Para concluir, decimos que toda hija de Dios debe vivir una vida de testimonio porque somos representantes del pueblo de Dios aquí en la tierra, mientras vivimos. La única forma en que la mayoría de los incrédulos verán a Jesús, es a través de nuestras vidas, sin que hablemos. Aquella vecina no la conozco, pero cada vez que pasa o cuando la siento conversar. En Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Ejercita tu corazón dando y compartiendo luz. Acerquémonos al Señor con las palabras, algunas lo conocen, otras no, las que cantamos: consagrarme todo entera, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo que me anima hoy, mi buen Señor. Una mujer que agrada al Señor, tal como lo expresa este canto, comprende el poder de sus pensamientos y sabe que las cosas en las cuales medita son las cosas que producen buen fruto. Permite que el Espíritu Santo te ayude a moldar tus pensamientos y actitudes. Disciplina tu mente con oración, meditación y lectura regular de la palabra de Dios. Despójate como las hojas, despójate de todo mal y Dios te sorprenderá dándote una vida preciosa y además serás de bendición a otros. Toda mujer que pasa en comunión con Dios y tratando de agradarle, influye, como ya he mencionado, en las otras personas que nos rodean. Se impregna más y más del aroma del amor y la bondad de Dios y lo difunde como fragancia inconfundible. ¿Qué llama más la atención cuando entramos a una perfumería? Su exquisita fragancia y mezcla de aromas deliciosos, ¿verdad? O tal vez llegaron a recibir de manos de una promotora algún cartoncito que muestre una nueva fragancia para que prueben. Por ejemplo,
si ahora todas nos perfumáramos con este rico perfume, ¿no? ¿Qué pasaría? Seguramente el salón, nuestras ropas e incluso al salir estaríamos llenando todo el ambiente con la fragancia que nos pusimos. De la misma manera, para dar buen ejemplo de vidas cristianas, debemos procurar vivir constantemente esa vida de santidad que empezamos con el título de nuestra charla, mujeres que agradan a Dios con su conducta. Y Dios desea que cada una de nosotras, solo en esa forma, podremos saturar el ambiente con la exquisita fragancia de su carácter divino. Que así sea en la vida de cada una de las que estamos aquí.